La barrera más inamovible de la naturaleza es la que hay entre el pensamiento de un hombre y la del otro. William James. A continuación, me es grato presentar al Dr. Rubén Baller, quien destaca en su desarrollo profesional por tener una maestría en ciencia, especialista en microbiología e inmunología, Universidad Hebrea de Jerusalén, Israel. Tema de investigación, enfermedad autoinmune en un modelo de roedor. Título obtenido en julio de 1984. Doctorado en filosofía, especialización en microbiología, inmunología y biología celular y molecular. Universidad de Miami Coral Gables. Línea de investigación, control transcripcional de la respuesta al estrés. Título otorgado en julio de 1992. Científico de la Salud, Oficina de Políticas Científicas y Comunicaciones, OSPC. Instituto Nacional sobre el Uso de Drogas, Institutos Nacionales de la Salud. Investigador becario, apoyado en el Consejo Nacional de Investigaciones, Ciencias y Tecnología, CONICET, Argentina. Participó en una investigación en curso en el área de modulación neurociencia de un modelo de ratón de recreación injerto al huésped. Gracias a su vasta experiencia es que hoy se presenta con la conferencia magistral titulada Estrategias y Políticas de Prevención basadas en la neurociencia. Adelante, doctor Rubén Baller, el espacio es de usted. ¿Me escuchan? ¿Me ven y escuchan? Es un placer estar con ustedes. Muchas gracias por la invitación. De vuelta, creo que esta es la segunda oportunidad en la cual tengo la alegría y el honor de hablar con esta audiencia. No sé cuánta gente habrá registrado, alguien me podrá comentar si son 100, 1000 o 10.000 personas out there, pero siempre es un placer hablar con el público porque es la meta de mi trabajo, de alguna manera, empoderar al público con información basada en la neurociencia que les pueda servir en la vida cotidiana para tratar de mejorar sus familias, sus seres queridos, sus comunidades, de manera que los puedan hacer más resilientes. Para darles una idea de qué es lo que me apasiona, vamos a empezar con permítame con esta presentación, y si alguien me puede confirmar que se ve. ¿Ven la primera filmina? Todos. Bueno, espero que sí. Esta es la presentación está titulada Bases neurobiológicas y evolutivas del riesgo de la prevención, pero esto es simplemente una formalidad. Me gustaría, antes de entrar de lleno a la presentación, darles un poco de background, de historia de por qué me apasiona tanto el tema tema de la prevención. Y una de las formas de encapsular, de alguna manera, por qué me interesa tanto el tema, para encapsular eso, podría usar una frase que se le atribuye al doctor Roscoe Miller, presidente de la Northwestern University en los años 70. Él dijo famosamente que hay dos tipos de problemas, los urgentes y los importantes. Los urgentes raramente son importantes y los importantes nunca son urgentes. Y esto viene a colación en este contexto de este Congreso de Prevención, porque tiene una injerencia muy importante cuando hablamos de salud pública. En salud pública también tenemos dos tipos de problemas, los urgentes y los importantes. Los urgentes normalmente terminan en un tratamiento, un departamento de emergencia, se nos quemó una mano, rompimos un hueso, etc. Y terminan en un tratamiento. Por otro lado, los importantes en general tienen que ver con el área de la prevención. Por eso hay mucha gente en salud pública que se dedica a tareas como las de los bomberos, que están constantemente apagando fuegos, enyesando brazos rotos, abriendo corazones para tratar de reaplicar, que vuelva a entrar la sangre a las cámaras cardíacas. Por otra parte, hay todo un campo de jardineros en la salud pública que se encargan de hacer una labor mucho más preciosa, mucho más lenta, a mucho más largo plazo, cuyos frutos no se verán tal vez por generaciones, pero que en mi mente tienen una mayor importancia, sino una mayor urgencia. Por eso creo que la diferencia de la que nos habla Roscoe entre lo urgente y lo importante es crítico de tenerlo claro cuando hablamos de prevención. Esto viene al frente, se ve patentemente cuando hablamos de casos específicos. Con el cáncer de pulmón, por ejemplo, que es un problema urgente. Cuando viene un paciente con cáncer de pulmón hay que tratarlo inmediatamente. El gasto de estos tratamientos es aproximadamente en Estados Unidos $150.000.
Cuando sabemos lamentablemente que 9 de cada 10 casos de estas personas fallecieron por cáncer de pulmón por fumar cigarrillos, la prevención, el costo de evitar usar un cigarrillo sería $0. O sea que este es un aspecto muy importante de esta balanza entre lo urgente y lo importante, que el costo que le saca a la sociedad el tratar estas condiciones cuando ya es muy tarde es exorbitantemente más alto de lo que nos costaría prevenirlas en primer paso. Y hay muchos ejemplos de este costo exorbitante. De hecho, que las conductas de riesgo están asociadas con costos exorbitantes como resultado de varias cosas: lesiones de violencia, suicidio, accidentes o envenenamiento, enfermedades transmitidas sexualmente y trastornos por uso de sustancias o trastornos psiquiátricos. Y el costo de este párrafo es realmente exorbitante. Nos saca una gran cantidad de recursos humanos en horas de esfuerzo y en dinero. Y esto es lamentable porque sabemos, y les doy algunos ejemplos aquí, sabemos que hay intervenciones que son efectivas, como el Nurse Family Partnership. Esas son enfermeras que visitan a madres primerizas. Esta intervención en particular ahorra $2,88 por cada dólar invertido. Las comunidades que cuidan, o los CTCs, ayudan a las comunidades a utilizar recursos en forma iterativa, a aprender a mejorar el consumo de capacidades y de reservas en la comunidad para tratar de identificar uso de sustancias en la juventud, por ejemplo. Esta intervención ahorra $12,88 por cada dólar invertido, y tenemos el Good Behavior Gain como otro ejemplo que le doy, el cual podría hacer muchos. Esta es una intervención en las escuelas que permite trabajar en equipos donde cada individuo es responsable por el resto del grupo. Esta intervención nos ahorra 25, casi $26 por cada dólar invertido. O sea que el avance contra los desafíos claves de la salud que tenemos hoy en día estará siempre limitado, siempre estará acotado, hasta que el enfoque y los recursos apunten a las causas fundamentales. Prevenir es siempre más importante que el trabajo de la urgencia. Pero hay otro tema igualmente importante. Voy a usar el ejemplo del cáncer de pulmón para traer a colación este segundo tema importante que está emergiendo en muchas sociedades. Yo también lo veo en mi país de origen, en Argentina, como un tema muy, muy importante. El cáncer de pulmón, que es el resultado de fumar, y hay paralelos en el uso de todo ese tipo de sustancias, cocaína, heroína. Hoy por hoy, en muchos lugares de Latinoamérica especialmente, se está tratando este tipo de conductas como si fueran, se argumenta que son parte del libre albedrío, tiene que ver con los derechos humanos, con la libertad del individuo de elegir sus conductas. Este aspecto es muy importante porque cuando se habla de estos argumentos de que embarcarse en conductas dañinas como es el cigarrillo, el de tabaco, es ejercer el libre albedrío. Lo que no se habla normalmente es que el libre albedrío es un concepto en abstracto. En realidad, para que haya un libre albedrío, para que haya un ejercicio inteligente de un derecho humano y poder ejercer la libertad de un individuo, hay 3 funciones ejecutivas que son absolutamente requeridas en forma absoluta. Hay que poder reconocer opciones, hay que poder elegir y desechar opciones, hay que poder operacionalizar la opción elegida. Estos 3 elementos, que son básicamente funciones ejecutivas muy complejas, son los que posibilitan que un individuo esté empoderado para ejercer un libre albedrío positivo, que lo lleve por una trayectoria con conocimiento de las consecuencias. Lo que estoy diciendo es que no hay libre albedrío sin ejercitar estas 3 funciones ejecutivas: la de poder reconocer opciones, la de tener opciones y reconocerlas, la de poder elegir entre ellas y la de poder actuar sobre la que hemos elegido. En otras palabras, esto se resume en un proyecto de educación. Y este es el corazón de lo que a mí me apasiona, es la conexión entre prevención y educación. El libre albedrío, la prevención no es censura, no es prohibir, no es limitar ese derecho innato que tienen los individuos por elegir lo que quieran. Pero esas elecciones tienen que estar fundamentadas en conocimiento, en poder reconocer que hay opciones, poder elegir cuál es la mejor para cada individuo y después operacionalizarla. O sea que no podemos hablar de estos términos que se tiran así a la marchanta sobre la mesa de las discusiones en forma gratuita sin hablar de educación. Ok, una vez hecho esto, podemos entrar ahora de lleno en la parte formal de la presentación, que tiene que ver con las bases neurobiológicas y evolutivas del riesgo y la prevención. Este es el campo de educación que yo he elegido para empoderar individuos con educación, con conocimiento sobre la neurociencia. Y este es el área específica que a mí me apasiona personalmente
que es educar sobre el cerebro y cómo esta educación puede cambiar trayectorias en términos de resiliencia, eliminar o reducir riesgos e incrementar resiliencia y prevención. El caso práctico que normalmente doy para ilustrar cómo una mejor educación, como un conocimiento más profundo puede llevar a estas intervenciones de prevención más efectivas, es el de la adicción. ¿Qué es la adicción? La adicción ha sido definida de muchas maneras como una falla moral, como un déficit de voluntad, una enfermedad de voluntad propia, una enfermedad crónica, un trastorno del cerebro. Pero a mí me gusta en realidad definir la adicción como una falla de un producto. ¿Qué quiero decir con esto? ¿Qué quiero decir con esto? ¿Qué quiero decir con que la adicción es un producto? Lo que quiero decir es que el cerebro es un producto que ha sido diseñado por procesos evolutivos a través de millones y millones de años. Este producto que llamamos cerebro está diseñado exquisitamente para básicamente hacer tres cosas: mantenernos funcionalmente, lo que llamamos metabolismo; para procesar datos, lo que llamamos cognición; y para interaccionar con el mundo más efectivamente, lo que llamamos conducta adaptiva o adaptativa. Estos tres módulos para los que el cerebro como producto ha evolucionado están diseñados específicamente para sobrevivir y reproducirnos. Nada más. Eso es todo. Ahora bien, siguiendo esta línea de razonamiento, el cerebro como un producto, sabemos que todos los productos fallan, ya sea una bolsa de supermercado, un auto, un paracaídas, un calefactor. Todo producto que ha sido diseñado para un fin, sea el que sea, eventualmente va a fallar. Y esas fallas vienen por tres caminos distintos. Hay tres motivos fundamentales por los cuales un producto puede fallar. Primero tenemos los errores de diseño, errores de manufacturación y los errores por condiciones extremas. Unos ejemplos para que todos sepamos de qué estoy hablando. Un error de diseño podría ser este diseño: los arquitectos han dibujado el puente en dos épocas distintas o en dos estudios distintos, y cuando se encuentran las mitades no se pueden encontrar. Esto es una falla de un producto por un error de diseño. Ustedes están familiarizados con esos recalls, esos mensajes que nos llegan de las fábricas de autos cuando algo pasó en la línea de assemblaje que hace que tengamos que devolver el auto para que lo arreglen. Eso es algo que pasó durante la fabricación, la manufacturación del auto. Este es un error de manufacturación. Las condiciones extremas es cuando algún producto ha sido expuesto a una condición para la cual no estaba diseñado, o por mucho más tiempo del cual estaba diseñado, y eventualmente ese producto va a fallar. En el ámbito biológico se da el mismo tipo de discriminación entre tres tipos de errores o de fallas distintos. Un error de diseño, a mí me gusta dar este ejemplo de la evolución ha puesto a la mucosa interna de la boca sumamente cerca de un elemento cortante como son los dientes, los molares, y es por eso que tan a menudo uno se corta la lengua, se muerde solo la lengua o la mejilla. Este es un error sutil, pero es un error de diseño. Error de manufacturación, un buen ejemplo es el síndrome de exposición al alcohol durante la etapa fetal, el FIS. En las condiciones extremas me gusta dar el ejemplo del boxeo, que es un deporte que creo que el organismo no ha sido diseñado particularmente para subsistir o para sobrellevar este tipo de golpizas que a veces son crónicas y llevan de hecho a la muerte. O sea que tenemos tres tipos de errores: errores de diseño, de manufacturación y condiciones extremas que pueden llevar a una falla en el cerebro. Les daremos diferentes nombres para que hablemos un poco más consistentemente con el tema, el tópico central de esta charla. Los errores de diseño los llamaremos discordancia evolutiva, cuando el diseño más que nada ya no es afín o ya no se apega a la demanda a través de la cual fue diseñado por fuerzas evolutivas. Por eso los llamaremos discordancia evolutiva. Los errores de manufacturación serán errores de desarrollo, y las condiciones extremas las llamaremos eventos abrumadores, y ya veremos por qué. El corazón de la presentación va a ser ilustrar estos tres tipos de errores o fallas que pueden llevar a la falla cerebral. Hablemos primero de la discordancia evolutiva. El cerebro es de hecho un producto de la evolución, y se puede pensar el cerebro como una colección de cientos, si no miles de termostatos, todos los cuales están unidos unos a ellos y funcionan en forma conjunta. Ahora bien, teniendo la imagen del termostato en el fondo de nuestro cerebro, pensemos que la evolución se trata de adaptación. Constantemente nos estamos adaptando a situaciones que fluctúan. Y la adaptación se trata de compromiso, porque no se puede diseñar ningún termostato, ya sea físico o biológico, que pueda
manejar o optimizar dentro de un rango infinito de valores. Siempre hay que comprometerse. O sea, hay que elegir dentro de los valores razonables cuál es el valor mínimo y cuál es el valor máximo que un termostato va a poder manejar, con el cual va a poder lidiar. Y es por esto, por el tema de compromiso, que el compromiso, este proceso invita a la falla. El tema de la falla está inscripto, está construido dentro del concepto de un termostato. Uno de los mejores ejemplos es que el hecho de que hemos evolucionado para buscar las carnes más grasosas, las frutas más dulces y los alimentos con mayor contenido energético para almacenar energía en tejido graso. Esto es porque nuestros antepasados siempre estuvieron expuestos regularmente a hambrunas a veces muy graves. Por eso tenían que tener un mecanismo para acumular cuanto más grasa, cuanto más contenido calórico, mejor. Porque nunca sabían cuándo iba a estar la próxima. Hoy, en el medio ambiente moderno, este tipo de ambientes, este tipo de estímulos existe prácticamente en cualquier cuadra, en cualquier esquina, y esto produce una discordancia evolutiva entre los mecanismos que han evolucionado para lidiar con la falta de calor, de energía calórica esporádica, y lo que los ambientes modernos ofrecen. El resultado es obviamente la epidemia de obesidad en prácticamente todo el mundo. Se estima que la población norteamericana, la mitad de la población será obesa en el 2030. Y esto lleva consecuencias sumamente graves. Pero este es solamente un ejemplo de muchos de los que les podría dar dentro de lo que llamaríamos discordancia evolutiva. El ser humano ha evolucionado por muchos años a ser un animal social. La actividad de interacción social es sumamente importante, diría esencial y crítica, sobre todo en los años formativos. Esta imagen nos ilustra de para qué han evolucionado los chicos, para jugar entre ellos, para reconocerse, para hacer conductas especulares, para imitarse, para recrear y para simular lo que el otro está sintiendo. Este tipo de juego intenso social es para lo que el cerebro del niño ha evolucionado. Hoy en día, si miramos lo que ocurre, esta es una imagen muy frecuente que se ve en los metros, en las ciudades, en las casas, chicos que están enfrascados en las pantallas, y esta es una discordancia evolutiva muy importante a mi modo de ver. El cerebro del niño que se está desarrollando no ha evolucionado para este tipo de actividad. Necesita para su desarrollo, que está movido y guiado por la experiencia, necesita lo que la evolución ha visto por la gran mayoría de su historia, que es la interacción social. Esto es un experimento de carácter épico y el resultado del cual todavía estará por verse, pero yo estoy preocupado. De hecho, si miramos el porcentaje de chicos de octavo, décimo y duodécimo grado que reportan sensaciones de sentirse, de haber sido excluidos o sentirse aislados, hay una suba muy importante, casi exponencial en la mitad de los años 2000, en el 2009, justamente cuando el iPhone fue introducido en el mercado. Esto no indica, obviamente, causalidad, pero es una correlación sumamente preocupante y a la que no le estamos prestando demasiada atención. Por ahí esto explica una sobrecarga alostática, que es la carga que se acumula de estrés crónico y eventos adversos. Esta correlación en tiempo entre la suba de enfermedades crónicas psicológicas, trastornos psiquiátricos en la juventud y la introducción del iPhone es una cosa que tenemos que investigar mucho más profundamente. Hablamos un poquito entonces de la discordancia evolutiva, creo que les dejé un mensaje importante para seguir estudiando. Pasemos ahora a los errores de desarrollo que pueden causar un cerebro que falle. Sabemos hoy en día, después de experimentos épicos que se hicieron en el Instituto Nacional de Salud Mental en Estados Unidos, que el cerebro durante la preadolescencia, la adolescencia y hasta la adultez joven continúa en un trayecto de actividad, de maduración, de desarrollo muy activo, pero que es un proceso que no es homogéneo, ocurre más activamente y más tempranamente en unas áreas que otras. Ya volveremos a ese tema. ¿Qué significa el proceso de desarrollo? ¿Qué es lo que ocurre en el cerebro de un adolescente, digamos, que se está desarrollando? Básicamente, el cerebro es una colección de circuitos programables que sale de fábrica mayormente sin ser programado. Y lo que pasa en el cerebro joven es que las experiencias, absolutamente todo lo que le pasa al individuo, se escribe, se transcribe en líneas de código en esos circuitos. Entonces, programar un cerebro joven involucra dos procesos, dos pilares importantes. Hay muchos, por supuesto, pero básicamente, si simplificamos el proceso, hay dos pilares de programación o de desarrollo cerebral.
Uno ocurre en conexiones de corto rango entre las neuronas mismas que constituyen la materia gris. Es la conectividad y la desconectividad que la experiencia guía en esas conexiones dentro de cada circuito local. Son reacciones locales. Y el segundo pilar de programación o de desarrollo es el que tiene que ver con las conexiones largas, a distancia. Esto implica la materia blanca, y eso tiene que ver con el desarrollo no a nivel local, sino con la fabricación de cables, de bundles, de fibras gordas, de cables que provienen de las neuronas, por supuesto, pero que sirven como cables conectando diferentes partes de diferentes regiones del cerebro con regiones que están localizadas a relativamente largas distancias. Estos son los dos pilares que tienen que desarrollarse, los dos procesos que se desarrollan y que actúan de forma muy activa durante la adolescencia. Para darles un ejemplo de lo que pasa, para visualizar lo que pasa con el proceso a corto plazo en las neuronas. Esto representa, estas bolitas celestes representan el cerebro de un bebé de 1 o 2 años, muy cerca del nacimiento. Hay un montón de neuronas, que son las bolitas celestes, un montón de conexión, mucho más de lo que hace falta. Es un cerebro masivo, tiene un montón de material, pero poca información, poca capacidad de generar información y de procesar información. Lo que hace la vida, la experiencia de vida, es a través del proceso de podar estas conexiones y de podar estas neuronas y estas sinapsis, estas conexiones. Las experiencias de vida empiezan a darle forma, a talar, a esculpir a ese cerebro tan macizo y a contribuir la capacidad de procesar información. Esto es, la analogía que yo uso es que el cerebro muy joven es como un bloque de mármol que tiene mucho material, neuronas y conexiones, pero poca capacidad o contenido informativo. Lo que hace la experiencia de vida es esculpir ese bloque de mármol a través del proceso de poda para extraer información de ese cerebro. Por supuesto, este proceso es neutral, no le importa la calidad de la experiencia. Si la calidad de la experiencia es buena, hará una buena escultura. Si la calidad de la experiencia es mala, la escultura será mucho peor y a veces hasta horrible. Pero los procesos de poda neuronal y sináptica son neutrales, son iguales. Pasando rápidamente al segundo proceso fundamental de desarrollo o de programación, como lo llamo en este contexto, las carreteras de información que conectan diferentes partes del cerebro con otras partes del cerebro. Esta también es un área que está en desarrollo activo, sumamente activo y en respuesta muy sensible a lo que está pasando en el mundo exterior al individuo. Si nos acercamos a uno de estos cables y los cortamos por la mitad para ver cómo está constituido, veremos que hay cientos de axones, que son los cables que salen de neuronas individuales, están empaquetados en esta fibra multiaxonal que va de un lugar del cerebro a otro y llevando información. En el centro tendremos ese circulito rojo que alimenta a los axones con sangre, es un vaso sanguíneo. Y si nos acercamos más y agrandamos esta imagen, comenzaremos a ver entonces los axones aquí teñidos de azul y alrededor de ellos esa membrana de color cremoso que está compuesta por mielina, que es un compuesto aislante que permite que la señal electroquímica viaje sin alteración a través del axón. Esta arquitectura es muy similar a los cables de cobre que tenemos en nuestros hogares, que están aislados por esa banda de goma, que permite que la señal eléctrica viaje del proveedor de Internet hasta nuestros televisores. Lo importante es que las velocidades de estas fibras van entre 3 km por hora hasta 300 km por hora, dependiendo de si se procesa, si se codifica dolor, por ejemplo, esas son fibras lentas, o si se codifica movimiento, que son fibras mucho más rápidas. Pero lo importante de este proceso de entender lo que está pasando con estas fibras que viajan de tan largas distancias en el cerebro, es que el ancho de banda, la capacidad de estas fibras de enviar información a través del cerebro se multiplica por un factor de 3000 durante la adolescencia. Estas fibras se hacen más anchas y se envuelven en más mielina para que el proceso de enviar información sea cada vez más eficiente. Entonces, sumarizando, haciendo un sumario muy rápido de lo que significa el proceso de programación, de desarrollo de un cerebro adolescente, tenemos este input y este output, que es absolutamente crítico, porque es lo que está llevando, la fuerza motor que ejerce la influencia crítica en los circuitos del cerebro para que se amplifique el ancho de banda y para que se comuniquen mejor y mejor
las neuronas así pueden extraer información de todo lo que reciben y responder con información cada vez más adaptativa. Entonces, el proceso de desarrollo cerebral, que aquí lo hemos analogizado como si fuera un proceso de programación cerebral, tiene dos metas. Una es optimizar la información intrínseca local, optimizando la conectividad de las neuronas, y la segunda meta es ampliar el ancho de banda en forma creciente, así puede procesar información en forma cada vez más rápida y más adaptativa. Estas son las dos metas de la programación o del desarrollo cerebral durante la niñez, adolescencia y la adultez joven, más que nada. Ahora bien, si podemos empujar esta analogía del desarrollo del cerebro como un proceso de programación cerebral, me gustaría usar esta analogía, que la uso en forma bastante frecuente. Y pensemos que este es el teclado que un adolescente está utilizando para programar su cerebro. Constantemente, cuando escucha música, cuando habla con un amigo, cuando se pelea con los padres, cuando come chatarra, cuando juega un jueguito, constantemente todas esas actividades, todos esos estímulos están siendo transferidos, están siendo traducidos a líneas de código a través de este teclado imaginario. Ahora bien, si este es el teclado que usamos para programar nuestros cerebros durante la adolescencia, podemos imaginarnos que un sinfín de influencias tóxicas como la malnutrición, el bullying, la falta de sueño, el uso de drogas, el abuso físico, el abandono familiar, el miedo de perdernos algo, FOMO, el estrés crónico, etcétera, etcétera, etcétera. Hay cientos y miles de efectos tóxicos en el medio ambiente. El efecto de estas toxinas, digamos, sociales, ambientales o químicas, sería como revolver las letras del teclado que usamos para programar nuestro cerebro. Ahora bien, si pensamos en el revoleo de las letras de este teclado, que es tan importante porque nos permite programar nuestro cerebro a largo plazo, nos daremos cuenta que el efecto de revolver el teclado depende de la etapa en que esto ocurre. Si revolvemos el teclado cuando tenemos 24 años, 25 años, el programa está prácticamente ya escrito. El resultado de ese revoleo del teclado será temporario. El mensaje de error dirá algo así: ha ocurrido un error, inténtelo más tarde. Esto sería como una persona de 26 años tomando 2, 3 vasos de cerveza, tendrá una incompetencia temporaria, pero el programa ya está básicamente escrito y terminado. A menos que sea una ingesta letal de alcohol, el efecto será temporario. Pero si revolvemos el teclado con cualquiera de esas influencias tóxicas en el medio de la escritura del programa, cuando tenemos 13 años, 18 años, 19 años, el tipo de error que se recibe es fundamentalmente distinto. Será algo más como: ha ocurrido un error, intente reinstalar el programa. Esto no es un chiste, esto es mucho más fácil decirlo que hacerlo cuando estamos hablando de rutinas conductuales. Esta función temporal de cuándo se revuelve el teclado que usamos para programar, explica por qué la adolescencia es el momento pico para la aparición clínica de la mayoría de las enfermedades mentales. Ya sea trastorno de déficit de atención, esquizofrenia, trastorno por uso de drogas o cualquier trastorno mental, estos aparecen durante una ventana de vulnerabilidad crítica que justamente ocurre durante esos años de actividad de maduración más activa en el cerebro de la gente joven. Volviendo a esta imagen con la que empecé este capítulo, el impacto del proceso diferencial de maduración a la toma de decisiones. Es importante porque tenemos que reconocer que hay dos cerebros en el cráneo. Un cerebro que llamamos el sistema 1, operacionalmente hablando, un sistema que llamamos el sistema 1, que es rápido, automático, corto plazo, y otro que es el sistema 2, que es lento, consciente y funciona a largo plazo. Estos dos cerebros en forma conjunta nos permiten lidiar con un universo muy diverso de problemas. Algunos requieren una respuesta muy rápida, como asustarnos por algo que parece una víbora sobre el pasto, y otros, como dar un examen para entrar a medicina, requieren de otro sistema. Estos dos sistemas operacionalmente cohabitan dentro de nuestro cráneo. Pero el tema es que se desarrollan a velocidades muy distintas. El sistema 1, que es el rápido, es el emocional, es el más primitivo de alguna manera, está totalmente maduro en la adolescencia. O sea que durante la adolescencia la toma de decisiones, que depende del balance entre estos dos sistemas, está como sesgada hacia el sistema 1, hacia el sistema emocional. Debemos esperar hasta la joven adultez
donde el sistema 2 está totalmente o casi totalmente maduro para que la toma de decisiones tenga una calidad un poco más balanceada. El sistema 1 es el rápido, el sistema 2 es el lento y operacionalmente localizados o centrados o involucran diversas áreas del cerebro. El rápido se localiza más que nada o depende pesadamente, fuertemente del sistema límbico, que es una de las partes más primitivas del cerebro, mientras que el sistema 2 depende de una de las zonas evolutivamente más tempranas, más recientes del cerebro, que es la corteza, el neocórtex. Y como le dije, una respuesta adaptativa del cerebro depende de la coacción, de la colaboración entre estos dos sistemas. Una forma de ilustrar esto es si les doy este test y les pido que digan que nombren el color en voz alta, lo hagan rápidamente. Yo lo voy a hacer, ustedes pueden seguirme si quieren y veremos la diferencia entre estos dos sistemas. En este caso yo puedo leer rojo, azul, verde, rojo, verde, rojo, azul, verde, azul, verde, rojo, azul fácilmente. Cuando hago este truco chiquito y pido nombrar el color ahora, traten de medir cuánto me lleva. Verde, rojo, azul, verde, rojo, azul, rojo, verde. Si alguien tuvo un cronómetro entre las dos situaciones, es muy fácil medir que en la segunda situación, cuando el color no machea la palabra, nos lleva más tiempo. Y esto es porque el sistema 1 es perfectamente capaz de lidiar con el medio ambiente cuando no hay conflicto, cuando no hay ambigüedad entre un estímulo y el otro. No bien introducimos ambigüedad en el sistema, el cerebro se da cuenta que tiene que reclutar la ayuda de otro sistema, el cerebro, que es el sistema 2, para poder lidiar con conflicto que puede ser más o menos complejo en el medio ambiente. Tenemos estos dos sistemas entonces dentro del cráneo que están colaboracionando y hay un montón de esas influencias tóxicas de las que hablamos antes pueden tener un impacto muy profundo en esta colaboración. Porque las drogas de abuso, por ejemplo, pueden enlentecer, pueden descalabrar este equilibrio, enlenteciendo, por ejemplo, la comunicación entre los dos cerebros, haciendo que el cerebro automático se vuelva más poderoso, que tenga más influencia en las computaciones cerebrales, y también haciendo que el sistema 2, que es el que controla, que estrategiza y que pondera a largo plazo, se haga más pequeño, se debilite. El desarrollo cerebral es en gran medida un proceso de maduración guiado por la experiencia. Y el objetivo primigenio es optimizar el balance funcional entre estos dos sistemas, ergo la respuesta conductual. ¿Y por qué ponemos tanto énfasis en la adolescencia, en nuestros esfuerzos para prevenir suicidio, conductas de riesgo y el abuso de sustancias, por ejemplo? Entonces pasamos al cerebro, a la falla del cerebro. El tercer tópico en este contexto son los eventos abrumadores. Hablamos antes de termostatos y que el cerebro puede ser pensado como una colección de cientos, si no miles de termostatos. Y en esta forma de falla del cerebro tenemos que pensar en cómo se abruman los sistemas básicos de control. Ya mencionamos que cuando diseñamos un termostato hay que comprometerse, hay que elegir un valor mínimo y un valor máximo dentro de los cuales el termostato puede ser funcional. Esos valores van a determinar cuál es el rango operacional del termostato. Esos son los compromisos que la evolución ha tenido que tomar para poder producir un termostato, para poder producir un cerebro que funcione dentro de ciertos parámetros. El ejemplo más clásico de un termostato o de un sistema básico de control es el control de crucero de los autos. Los sistemas de control siempre se diseñan teniendo en cuenta un conjunto de condiciones razonables, por lo que tienen limitaciones. Los expertos advierten que no se debe activar el control de crucero en tráfico pesado, rutas sinuosas, pavimento resbaladizo o caminos montañosos, condiciones que podrían resultar en la pérdida de control, lesiones graves o hasta la muerte. Eso es porque no se pueden elegir, no se puede diseñar un aparato que pueda lidiar con fluctuaciones en un infinito rango de cambios. Arquitectónicamente, los sistemas básicos de control tienen esta forma. Hay un input en el programa, que es en este caso la velocidad deseada. Eso se almacena en algún lugar en el sistema. Ese valor óptimo es leído por un integrador de valores que compara constantemente cuál es el valor deseado y cuál es el valor actual, en este caso de la velocidad. Si hay una diferencia muy grande, este integrador va a activar un controlador, un switch, que va a iniciar un proceso que va a tender a cambiar el valor.
el valor del outcome, del resultado, para que se aparezca lo más posible al valor almacenado. En el caso de la velocidad, el control de crucero, el input es la velocidad deseada, se almacena una base dinámica de datos, el integrador mide la diferencia, actúa o activa un actuador de vacío, que es un switch, que va a reclutar la potencia del motor para subir o bajar la velocidad va a cambiar, y esta velocidad idealmente se empezará a aparecer cada vez más en un feedback loop a la velocidad deseada. Esta arquitectura, este sistema básico de control, se encuentran ejemplos de esta arquitectura en números de miles en el cerebro si nos interesa buscar. Por ejemplo, si miramos el sistema endocannabinoideo, donde tenemos una neurona presináptica, una neurona postsináptica, acá tenemos un neurotransmisor. El neurotransmisor fluye de la pre a la post, y dependiendo de si este número es ideal o está muy por debajo del ideal o muy por encima del ideal, la célula postsináptica tiene todo un aparato, tiene una fábrica para producir endocannabinoides. Estos endocannabinoides funcionan a demanda, en función a la cantidad de neurotransmisores que hay en la sinapsis. Y si hay muchos, por ejemplo, estos endocannabinoides serán producidos para volar en forma retrógrada a estos receptores y bloquear la capacidad de producir más neurotransmisor. Estos endocannabinoides en forma natural tienen una capacidad exquisita de modular el tono de este neurotransmisor. El problema es que cuando introducimos THC, que es un fitocannabinoide que viene de la planta del cannabis, tiene también una afinidad muy alta por este receptor, y bloquea la capacidad de los endocannabinoides de regular exquisitamente, de modular en forma bajo demanda, modular la actividad de esta neurona. Si solapeamos esta actividad simple sobre este control básico, este sistema básico de control, lo que hacen los endocannabinoides es optimizar el balance entre los niveles de excitación e inhibición, que, como se imaginan, son sumamente importantes en la función cerebral. Entonces, este es el óptimo, y este óptimo va a ser específico para cada zona, cada sinapsis en el cerebro, muy distinto en el hipocampus, de la corteza prefrontal, del sistema límbico. Cada zona del cerebro tiene su balance óptimo, que está en gran medida modulado por el sistema endocannabinoide. Entonces, este balance óptimo será almacenado, será leído por un integrador en el cerebro, y si hace falta subir o bajar este nivel de excitación o de inhibición, se activará la síntesis de precursores de endocannabinoides que se involucrarán en una transmisión retrógrada para modular la actividad pre-neuronal, presináptica. Habrá liberación de neurotransmisores, de excitación o de inhibición, de acuerdo a la demanda, que es lo que haga falta, y cambiará entonces el balance de excitación y de inhibición. Esto será leído por el integrador, y así es como este loop, un sistema básico de control bajo demanda que está regulado por el sistema endocannabinoide, podrá obtener y optimizar el balance de excitación versus inhibición en cualquier parte del cerebro. Y como estos receptores de endocannabinoides están en todo el cerebro y en todos los procesos de desarrollo, estas son todas las funciones, algunas de las funciones importantes que el sistema endocannabinoide, a cargo del cual está el sistema endocannabinoide. Este sistema es responsable por desarrollo cerebral, memoria, motivación y placer, apetito, función cognitiva, estrés, movimiento, dolor, puerta sensorial. Los mercaderes de cannabinoides, los legalizadores de marihuana, inclusive los legisladores que hablan de las bondades de la marihuana, en realidad no argumentan a este nivel de detalle y explican cuáles pueden ser los efectos adversos o tóxicos de influenciar en forma tan desproporcionada un sistema que ha evolucionado, que está diseñado de forma tan exquisita para responder bajo demanda. Cuando inundamos el cerebro con THC, el THC en marihuana, se rompe del todo ese equilibrio, esa coreografía exquisita que nos permite calibrar exquisitamente en cada región, en forma espacial y temporalmente regulada, de regulación endocannabinoide. Es por eso que el desarrollo, cuando interferimos con el desarrollo cerebral, inundando el cerebro con THC,
podemos tener efectos en los trastornos mentales persistentes. La memoria nos dice que podemos tener déficit de aprendizaje. Cuando interferimos con motivación y placer con el THC inundado, podemos terminar con problemas de anedonia y de adicción. El apetito, podemos tener problemas de apetito. La función conectiva, interferir con ello puede dar déficits de función conectiva. Como el THC en marihuana tiene un impacto en los circuitos que abordan o controlan el estrés, puede haber efectos secundarios sobre la ansiedad. El movimiento, la injerencia en el movimiento puede tener efectos en la descoordinación y enlentecer el tiempo de reacción. Por el efecto en los circuitos de dolor, puede haber efectos de analgesia, y por los efectos en la puerta sensorial, que es el gating en inglés, puede haber un efecto, puede incrementar el riesgo de psicosis. Este es el tipo de datos más específicos, más sutiles, que no entran en la discusión cuando hablamos de las bondades de la marihuana medicinal, por ejemplo. Es cierto, es bien cierto que, por ejemplo, algunos de los aspectos de estas correlaciones entre los circuitos afectados por endocannabinoides y los circuitos que puede afectar la marihuana, hay potenciales médicos. En este ejemplo, por ejemplo, por los efectos del cannabis, del THC, en los circuitos que regulan el apetito o los circuitos que regulan el dolor. Pero eso no quiere decir que todos los efectos de la marihuana o de sus principios activos, como los cannabinoides, sean benéficos a nivel de salud. Y esto hay que tenerlo en cuenta cuando hablamos educadamente, con conocimiento sobre el tema de la legalización de la marihuana. Pasando a otro sistema básico de control, la conducta dirigida a un objetivo. Una conducta dirigida a un objetivo está influenciada por 3 módulos. Uno es el valor de una recompensa a la cual gravitamos, el otro es la motivación intrínseca que tenemos para tratar de obtener ese objetivo, y otro es una computación que hacemos sobre el costo-beneficio. ¿Cuánto esfuerzo tenemos que invertir para conseguir eso que queremos? Esta conducta dirigida a un objetivo también se puede solapar sobre esta arquitectura de un sistema básico de control. Los módulos que estamos poniendo a la izquierda es lo que tratamos de optimizar: el deseo de recompensa, motivación, análisis de costo. Esto se almacena, es un deseo. En pocas palabras, este será el deseo de hacer algo o de evitar algo también. Se almacena en el sistema. Hay una parte en el cerebro que está encargada de errores de predicción, de mirar qué es lo que deseamos y de mirar qué es lo que obtenemos y ver la diferencia, la desconexión entre lo que queremos y lo que obtenemos, y de engendrar una suerte de una cascada de actividades que parten del estriado dorsal y ventral en la corteza prefrontal, que van a afectar la corteza motriz, que nos van a mover a hacer alguna acción para modular de alguna manera lo que estamos haciendo en pos de esa recompensa, y que esa recompensa se parezca cada vez más a lo que nosotros queremos, lo que estuvimos buscando en primer lugar. Estos mecanismos de error de predicción son sumamente importantes para hablar de la adicción. Las discrepancias entre el resultado esperado por una acción y el resultado actual generan cambios plásticos en la arquitectura del cerebro, sobre todo en los centros que procesan la recompensa. Y estos sustentan el aprendizaje. Este mecanismo, este control básico de recompensa, de control, tiene mucho que ver con el aprendizaje. Es por eso que yo digo que la adicción es, en definitiva, un trastorno del aprendizaje. Son los mismos mecanismos que son responsables de la transición entre las conductas dirigidas hacia un objetivo y los hábitos automatizados, los que pueden degenerar en conductas compulsivas como la adicción. Entonces, bien, veamos que si el proceso de aprendizaje transcurre dentro de la zona de control robusto del termostato, o sea, dentro de la zona que la evolución se ha comprometido a controlar apropiadamente, dentro de esos 2 valores, el termostato de la dopamina, dentro del termostato de la dopamina que juega un papel preponderante en este proceso de aprendizaje, el resultado será un aprendizaje adaptativo asociado con una conducta guiada hacia un objetivo. En cambio, si el proceso se desvía hacia zonas de fragilidad que la evolución no pudo tomar en cuenta porque están más allá del compromiso evolutivo, el aprendizaje se puede tornar inadaptado y promover conductas compulsivas, obsesivas o hasta adictivas. ¿Cómo es que la dopamina tiene esta injerencia en el aprendizaje por recompensa? Muchas veces se habla de la dopamina como el neuroquímico del placer, pero eso no es correcto. En realidad, el papel de la dopamina juega un rol mucho más importante en lo que estoy hablando aquí, es aprender algo en función de una recompensa simultánea o que está ligada en tiempo a esa recompensa.
Entonces, ¿cómo se abruma el sistema básico de control de la dopamina? Este es el termostato del cual estuve hablando. En la zona frágil podemos tener los efectos agudos del uso de la droga, porque drogas de abuso, por ejemplo, llevan los niveles de dopamina mucho más allá de los niveles máximos que la evolución ha podido eventualmente pensar o calcular o evaluar. Mientras que eventualmente estos efectos agudos, cuando son repetidos, llevan el termostato a otra zona frágil, que es durante la fase crónica de la adicción. O sea que el termostato de la dopamina puede pasar de una regulación hiperdopaminérgica, donde hay mucha dopamina, y eventualmente el uso repetido de una droga puede llevar este termostato a la zona frágil de hipodopaminergia, donde hay anedonia y falta de interés en todo tipo de recompensas. Entonces, ¿cómo pasa esto naturalmente? Las recompensas naturales dentro de la zona robusta del termostato serían una cosa así. Elevan la dopamina. Una recompensa natural sería el sexo. Si ponemos un electrodo dentro del cerebro de un ratoncito, veremos que la dopamina se eleva cuando entra una ratoncita hembra en la jaula del ratón, de 100 a 200. Esta es la respuesta dopaminérgica dentro de la zona robusta del termostato. Lo que ocurre es que las drogas son exageradamente más potentes en esto. Pensando en ese termostato, cuando la anfetamina es introducida en el cerebro de ese mismo ratoncito, y en la misma escala vemos que la magnitud de la suba de dopamina se sale de la escala de la robustez de ese termostato. Se sobrepasa cualquier parte robusta del termostato y entra ya en la zona de fragilidad de ese termostato. Esto lo hacen todas las drogas de abuso, tanto sea efectos como la anfetamina, cocaína, morfina, nicotina, todas rompen de alguna manera el termostato, la zona robusta del termostato de la dopamina, para reclutar procesos que ya son mal adaptativos. Lo mismo con el THC, que es el ingrediente activo de la marihuana. Entonces, ¿cómo ocurre esto? ¿Cómo se abruman los sistemas básicos de control? ¿Qué es lo que ocurre cuando pasamos de la zona hiperdopaminérgica del termostato a la zona hipodopaminérgica del termostato? Aquí me gustaría hacer un paréntesis y decirles que esta modulación del termostato de dopamina puede ocurrir no solamente por drogas, sino por, como les decía, un montón de influencias tóxicas en el medio ambiente. Y tienen que ser conscientes, sobre todo la gente joven, que hay muchas industrias en el mundo, como la de la comida chatarra, las compañías tecnológicas y las farmacéuticas, que han sido conscientes por décadas de esta capacidad que tiene nuestro termostato de dopamina de ser manipulado para entrar por las puertitas de atrás en nuestros centros de recompensa y de alguna manera monetizar este termostato para sus fines. Las industrias de la comida chatarra, las compañías tech y las farmacéuticas tienen laboratorios que se especializan en, de alguna manera, hacer un hackeo de este sistema, de este control básico de la dopamina para sus fines, no nuestros fines. Es por lo que digo que son mecanismos sumamente sofisticados para monetizar este termostato, que pienso que es una pieza de información, un elemento informativo que da para muchos seminarios, pero no quería dejar de incluir en este seminario para que, como tema de discusión más tarde. Volviendo entonces a este sistema básico de control de la dopamina, tenemos estos efectos agudos que llevan el termostato a la zona hiperdopaminérgica, que eventualmente, mal adaptativamente, se convierten en la zona en la fase crónica de la adicción. ¿Cómo ocurre esto? Bien, acá tenemos la dopamina viajando de la zona presináptica a la zona postsináptica. Acá tenemos un esquema muy simplista que muestra la dopamina. A ver si puedo usar un guión acá. En este balón tenemos la dopamina que está por ser liberada y va a viajar por la sinapsis para unirse a los receptores de dopamina y enviar la señal de recompensa. Estas proteínas son los receptores de dopamina encargados de recibir la dopamina, y estos receptores de los transportadores de dopamina son las proteínas a las cuales están encargadas de reciclar la dopamina cuando queremos cortar la respuesta dopaminérgica. Estos transportadores de dopamina, estas proteínas rojas, son las que tienen gran afinidad por moléculas como la cocaína, que inhiben la capacidad del transportador de unir exceso de dopamina, y es por eso que la dopamina se eleva en forma suprafisiológica
cuando no hay un estimulante, por ejemplo, cuando se administra un estimulante como la cocaína o la anfetamina en el sistema. El problema es que cuando esta sinapsis trata de volver a la parte robusta del termostato, la única forma que tiene de tratar de hacerlo es empezar a talar esos receptores de dopamina para minimizar, para reducir el ruido de dopamina. Y esto lleva a factores secundarios. Acá vemos la tala de dopamina, vemos que en individuos adictos a diferentes drogas, heroína, alcohol o cocaína, se puede ver por imágenes de positrones, tomografía de positrones, se puede ver claramente que todos ellos tienen menores niveles de receptores de dopamina disponibles. Y esto es por el esfuerzo que estos individuos hacen para adaptarse a niveles constitutivamente elevados de dopamina. El problema es que estos elementos elevados de dopamina, esta disminución en la cantidad de receptores de dopamina tiene como efecto disminuir la capacidad del cerebro de metabolizar glucosa o la capacidad de actuar, la capacidad de la corteza órbitofrontal, que si ustedes se acuerdan está encargada de ese mecanismo de predecir errores en el sistema básico de control del cerebro. Y eso se perturba cuando estamos bajando los niveles de receptores de dopamina en las zonas de recompensa del cerebro. Esto lo mismo se ve, es similar en un individuo con trastorno de uso de cocaína, también es similar en un individuo con obesidad mórbida. Esta disfunción es problemática porque comienza realmente con el uso de droga, por ejemplo, y empieza a impactar en los circuitos de recompensa, empieza a impactar en una onda expansiva que compromete la memoria, la emoción, la capacidad de motivarnos por otros estímulos y eventualmente termina degradando la capacidad de la corteza prefrontal de estrategizar, de ponderar las consecuencias de nuestros actos y más que nada de inhibir una actitud o una conducta impulsiva. Entonces, ¿cómo es que las drogas abruman el control de los deseos? En un cerebro normal tenemos una unidad motora en el centro del cerebro que está influenciada por el valor de una recompensa y por la memoria de la experiencia previa con esa recompensa y por las zonas de control ejecutivo más superior del cerebro que nos dan información contingente que tenderán a inhibir un impulso prepotente de ese motor. Cuando están equilibradas estas fuerzas nos llevan a una decisión balanceada de si go o no go hacia cierto estímulo. En el cerebro adicto, por lo que les acabo de contar, la influencia o el peso de la recompensa en sí y de la memoria pasada con esa recompensa adquieren un peso suprafisiológico, anormal. A la vez, el control se ha debilitado y es por eso que la fuerza motora se vuelve totalmente desproporcionada y la tendencia de ese cerebro adicto es a compulsivamente ir hacia ese estímulo, ya sea un cigarrillo de marihuana, una quinta o sexta galletita en un jarro, etcétera, etcétera, etcétera. Es una actitud compulsiva por una descompensación de los módulos que influencian una conducta guiada hacia un objetivo. Entonces, uno de los mensajes principales con los que los quiero dejar, pensando en el cerebro como un producto que puede fallar, y hablamos rápidamente de los 3 tipos de falla, es que cuando miramos una conducta, sobre todo conductas de riesgo, tenemos que entender que está moldeada o que es el resultado de una interacción entre genes, desarrollo y el entorno. Pero más importante tal vez, que estas interacciones no ocurren en un vacío, sino que ocurren en el contexto de una historia muy pesada, muy influyente de procesos evolutivos, que le han dado una forma bastante estricta y rígida a los circuitos de los que dependemos hoy en día. Es por eso que pienso que este esquema, este paradigma de que el cerebro es un producto que puede fallar y pensando en la discordancia evolutiva, en los errores de desarrollo, en los eventos abrumadores, creo que nos da una palanca que podemos agarrar y que podemos usar en forma bastante accionable para convertir esa fragilidad del cerebro en puntos de ataque para hacer que nuestros chicos, nuestras familias, comunidades, sociedades estén un poco más protegidas, sean un poco más resilientes. ¿Cómo hacer esto? Bueno, basándonos en los 3 tipos de falla, creo que cada uno requiere intervenciones de un tipo distinto. Si hablamos de la discordancia evolutiva, por ejemplo, tenemos que pensar más inteligente en cómo diseñar nuestro entorno para que esté un poco más, para que sea más adepto, más afín
a lo que la historia ha determinado, nuestra historia evolutiva ha determinado. No vamos a cambiar cómo están la arquitectura o la estructura de nuestros cerebros y nuestros circuitos, pero sí tenemos cierta influencia, cierto poder de cambiar el medio ambiente. Tenemos que poder hacer que nuestros jardines de infantes sean más afines a lo que la evolución desea o ha imprimido en nuestros cerebros. Sobre todo, por ejemplo, la interacción social tiene que tomar preponderancia sobre estos aparatos, estos aparatitos electrónicos, iPads, teléfonos, celulares, etcétera, que están realmente dominando el tiempo de actividad de nuestros chicos. Y esto creo que es muy grave. El mensaje básico aquí es que tenemos que volver a las bases y que en sentido de, pensando en discordancia evolutiva, cualquier intervención que nos mueva a comer sano, a dormir bien, a ejercitar lo más posible y a vivir en comunidades que apoyan y que soportan la diversidad y sobre todo los más vulnerables, es una ley que no va a cambiar nunca. Esto es importantísimo para contrarrestar los efectos de un medio ambiente que no respeta las leyes de la evolución. Pasando a los errores de desarrollo, debemos proteger con más seriedad, compromiso y ciencia a los jóvenes, a los niños y a los adolescentes. Los errores de desarrollo son preventables, los podemos prevenir. Hoy uno de los temas que más me preocupa es que enviamos a los chicos prácticamente dormidos a las clases, los primeros 3 periodos. Hay muchos niños que están durmiendo por la diferencia en el cronotipo. Los chicos tienen que dormir mucho más de lo que duermen, las escuelas empiezan muy temprano y esto es un error que se imprime en esos cerebros en desarrollo y que puede ser muy persistente en términos de efectos psiquiátricos más adelante. Lo mismo va para el efecto, para la exposición a sustancias psicoactivas como el alcohol, inclusive cantidades muy pequeñas en edades jóvenes es totalmente inaceptable. Y el bullying, por ejemplo, son todos efectos tóxicos que pueden tener un impacto sumamente negativo en el desarrollo de los chicos. Esto me trae a colación un pensador, un sobreviviente del Holocausto, Viktor Frankl, que dijo en su trabajo que entre un estímulo y su respuesta existe un espacio. En ese espacio radica nuestro poder de seleccionar una respuesta. Es en esa respuesta que refleja nuestro crecimiento y nuestra libertad. Esto tiene que ver con lo que a mí más me importa cuando pienso en intervenciones que pueden ser efectivas para una trayectoria más saludable en los chicos. Porque lo que está diciendo Viktor Frankl acá, que lo más importante en un individuo es la capacidad que tiene de tomarse ese tiempo, de tomarse ese espacio, de nutrir un espacio en el cual se toma una decisión. Y eso en una palabra es autocontrol. Autocontrol es sumamente importante como eje de partida para intervenciones efectivas en la prevención. Y si voy a pensar, y si los quiero dejar con una lista proscriptiva de intervenciones que pueden tener, basadas en la evidencia, un impacto desproporcional en ese autocontrol del que nos habla Viktor Frankl, en ese espacio que debemos expandir lo más posible durante el desarrollo, hay unas 10 elementos que me gustaría dejarlos escritos y que puedan copiar y estudiar más adelante, que pueden tener un impacto muy importante, que tienen, dependiendo de la evidencia, un impacto muy importante sobre el autocontrol. Y ese sería la higiene del sueño, practicar postergación de la gratificación, bilingüismo desde muy temprano, actividad física en grupo, dieta sana y balanceada, promoción de interacción social, otorgar control sobre la vida apropiada para cada edad, practicar prácticas contemplativas como el mindfulness o la meditación, reconocer y aceptar estilos cerebrales diferentes, ambientes confiables. Estas 10, creo que son 10, estas 10 intervenciones están basadas en evidencia, más o menos todas tienen una literatura y todas tienen en común esa capacidad de hablarle o de tener un impacto en este espacio que para el cual Viktor Frankl, que es tan importante para Viktor Frankl, que es ese espacio donde nuestra respuesta se gesta, nuestra respuesta frente a cualquier estímulo y que de alguna manera refleja nuestro crecimiento y nuestra libertad. Y por último, pasando si me queda un minuto, pasando a los eventos abrumadores, les quiero comentar que mi foco, tratando de hacer leverage, de palanquear esta forma de falla o de error y transformarla en un punto de fortaleza, de resiliencia,
es que debemos entender que somos robustos pero frágiles. Acuérdense de la metáfora del termostato. Somos termostatos que caminan. Y debemos entender que somos robustos pero frágiles. No estamos diseñados para cualquier condición, para cualquier escenario. Debemos educarnos y aprovechar nuestras fortalezas y respetar nuestras limitaciones. Lo que estoy haciendo en este campo, y que he estado haciendo por los últimos 2 años con diferentes socios y partners en diferentes organizaciones, es desarrollar un contenido para educación neurocientífica para el siglo XXI. Este contenido, este currículum, se basa en el lema de que hay que ser curioso, no de prohibir, y de que hay que incentivar una curiosidad que empodera. Porque este tipo de curiosidad estimula una mentalidad de crecimiento. Estoy citando aquí el trabajo de Carol Dweck. Si les interesa, vale la pena visitarlo, Carol Dweck. Y una motivación intrínseca, que es absolutamente crítica, es muy importante para que un niño se monte a una trayectoria de desarrollo y crecimiento y persista en esa trayectoria. La motivación debe ser intrínseca. Y el autocontrol, como decía antes. Este contenido se destila en un programa de capacitación de neurociencia que tiene 4 módulos. Uno tiene que ver con lo que ya les hablé, que tenemos 2 cerebros. Educa a los chicos en la existencia de estos 2 cerebros, el sistema 1 y el sistema 2. El segundo módulo tiene que ver con la velocidad diferencial de desarrollo entre estos 2 módulos y qué es el desarrollo cerebral, qué pasa durante la maduración, durante esos años críticos de adolescencia. La analogía con la computación, con la programación de una computadora, cuáles son las implicaciones, las ramificaciones de pensar que estamos programando en nuestra computadora y de pensar que el revolver el teclado en diferentes momentos tiene impactos profundamente distintos dependiendo del tiempo de cuándo es ese revolver el teclado. Y finalmente, enseñar a los chicos a reconocer todas las cosas que existen en el mundo moderno, como falta de sueño, como aparatos electrónicos, tecnología adictiva, vaping, que pueden descarrilar, descalabrar estos sistemas básicos de control a los que estamos unidos, casados para siempre por procesos evolutivos. Ya para terminar, les digo que este contenido, este currículum que hemos desarrollado, que tiene 4 módulos, se basa muy fuertemente en esta diferencia entre el sistema 1 y el sistema 2, porque las regiones del cerebro involucradas en la regulación de las emociones y el procesamiento de recompensa muestran diferencias en sus trayectorias de desarrollo, y lo que es importante es pensar que mientras que los sistemas de control cognitivo o regulación emocional muestran un patrón prolongado de desarrollo, el circuito de recompensa bien desarrollado ya responde fuertemente a la retroalimentación de los compañeros. El contenido que hemos desarrollado se basa en esta diferencia, en esta diferencial de maduración entre el sistema 1 y el sistema 2. ¿Cómo? Reconociendo la sensibilidad social en la adolescencia. De hecho, esta sensibilidad social en la adolescencia es como un yin-yang. Por un lado, esta sensibilidad hace que los adolescentes sean muy vulnerables a la presión social negativa. Por el otro, es muy vulnerable o muy abierto a la presión social positiva. El contenido que de educación que hemos desarrollado se basa en esto. Toma esta ventaja de la presión social positiva, de la tendencia de los chicos a escuchar más a sus pares, porque hemos entrenado grupos de pares con este contenido, y ellos son los que diseminan la información en colegios, y ellos son los que forman generaciones segundas de formadores, de grupos motores, que después van a otras escuelas y proveen de esta información a un círculo que se expande en forma geométrica de chicos que son expuestos a esta información, que creo que es crítica sobre estos 4 módulos. Tenemos un programa piloto en Argentina, les puedo decir ya para terminar, por si a alguien le interesa preguntar más adelante para recrear este tipo de contenido en sus comunidades. Tenemos un proceso en Argentina, ya viene haciéndose hace 2 años. El centro, el cuartel general está en Carlos Casares, en Buenos Aires, donde entrenamos ese grupo de promotores, de adolescentes, y ellos ya han ido a varias decenas de escuelas en la provincia de Buenos Aires, donde han entrenado a cientos y cientos de chicos, de los cuales ya han salido grupos motores secundarios, que a su vez van a escuelas diseminando este contenido que, de acuerdo a los resultados cualitativos que hemos recabado hasta hoy, son realmente muy prometedores. Voy a cortar la presentación, les agradezco por la atención y a ver si puedo
parar stop sharing. No sé si hay tiempo para preguntas o si se me hizo muy tarde, pero estoy a vuestra disposición. Sí, tenemos unas preguntas por parte de Miroslava Chávez Loza. Dice, ¿cuál sería la edad en la que se pudiera interaccionar con estos tipos de instrumentos tecnológicos? ¿A qué instrumentos tecnológicos se refiere? Únicamente viene así la pregunta. Bueno, si estamos hablando de teléfonos que están conectados a la red, de redes sociales, por ejemplo, Instagram, yo tengo que adivinar, si estamos hablando de Instagram, de Facebook, ese tipo de exposiciones, si lo veo como una influencia tóxica, lo más tarde posible. A cierto punto se vuelve excluyente no permitir que nuestros chicos estén en esas redes sociales. No te puedo dar una edad específica porque depende del chico, pero lo más que se pueda postergar la intrusión de esos aparatos, de esas redes sociales en el desarrollo del chico, mejor, porque el potencial negativo es muy, muy amplio. Por otro lado, si un chico tiene todos sus amigos en las redes sociales y él es el único que está excluido de las redes, ese es un balance que solamente los padres pueden decidir en qué momento tengo que doblar el brazo y darle por lo menos acceso limitado a esos aparatos. Pero yo creo que un chico, yo conozco, tengo un nieto de 8 años que no está en redes sociales y creo que por los próximos 2, 3 años no creo que esté tampoco, así que hay que postergarlo lo más que se pueda, dadas las condiciones. Muchas gracias. Otro usuario, Luis Carrillo, dice, para la población que tiene pocos recursos económicos, ¿qué pueden hacer para que el proceso de desarrollo cerebral de sus hijos sea la mayor posible con las mejores experiencias, vivencias o recuerdos? ¿O qué se debe evitar para que el desarrollo cerebral sea el mejor posible? Bueno, yo creo que en ciudades de bajos recursos, donde no está el consumerismo constante, donde la sociedad nos bombardea con estímulos negativos de comprar esto, comprar lo otro, creo que hay muchas opciones, muchas oportunidades para gozar de la naturaleza, para comer sano, para interaccionar dentro de la familia, con amigos fuera de la familia, en los barrios pequeños, en las comunidades pequeñas. Las interacciones suelen ser más ricas, más profundas. O sea que hay ventajas y desventajas en todas las comunidades. No conozco la comunidad específica del que hizo la pregunta, pero en comunión con la naturaleza y con nuestros congéneres, con gente en la comunidad, hace falta muy poco para estar en una trayectoria saludable. Ir a pescar, comer sano, dormir bien, aprender, estudiar. Eso básicamente es lo que la evolución demanda, que llevemos una vida sana. Hay muchas comunidades aborígenes donde la felicidad es off the chart, es sumamente alta. O sea, que no nos estemos comparando constantemente con lo que vemos en las revistas. Esas son justamente, eso proviene de las corporaciones que utilizan nuestro sistema básico de control de la dopamina para meterse en nuestros cerebros y decirnos qué es lo que queremos. Uno tiene que decidir qué es lo que necesita para ser feliz. Tiene que ser una motivación intrínseca y no nos estemos comparando todo el tiempo con el resto del mundo. Muchas gracias. Sin duda es muy interesante todo lo que nos menciona y es de tomarlo en cuenta para identificar y actuar sobre el tema. Como siguiente punto y en forma de agradecimiento, leeremos la entrega del reconocimiento virtual al Dr. Rubén Valver. La Fundación Prevena, Cuidando y Pensando en tu Salud, Universidad La Salle en Nezahualcóyotl y la Facultad de Psicología del UNAM otorga el presente reconocimiento al Dr. Rubén Valver por su participación en la conferencia magistral Estrategias y Políticas de Prevención basadas en la neurociencia, en el tercer Congreso Internacional y cuarto Simposio Nacional sobre la Prevención del Suicidio y Promoción de la Salud Mental en niñas, niños, adolescentes y grupos vulnerables, llevado a cabo los días 23, 24 y 25 de agosto del 2023.
Agradecemos a cada uno de nuestros asistentes y los invitamos a seguir con nuestro programa dirigiéndose al siguiente enlace. Muchas gracias. Excelente día. Muchas gracias. Gracias a todos.